Vamos a comenzar a ver hoy la unidad de número 4, que es la unidad de variable aleatoria discretas, modelos discretos. En esta unidad específicamente partimos de la definición de variable aleatoria discreta. Sea un experimento E y omega, recuerden quién era omega, que es el conjunto de resultados posibles de ese experimento, y ese conjunto de resultados posibles del experimento está biunívocamente asociado a lo que es el experimento. Entonces, tenemos el experimento, tenemos el conjunto de resultados posibles y vamos a definir lo que es variable aleatoria discreta. Variable aleatoria discreta es una función X que asigna a cada uno de los elementos W pequeños o sucesos elementales pertenecientes al omega un número real X que es una función de los sucesos elementales que se llama variable aleatoria. Sí, es un poco complicado porque a lo que es una función, luego llamamos variable aleatoria. Entonces, los elementos fundamentales que tenemos aquí son omega, que es el espacio muestra del experimento, o sea que omega es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento, una función de esos sucesos elementales, que lo vamos a definir como variable aleatoria, y R de X, que son los posibles valores que asume la variable en el recorrido o en la imagen del campo de variación de la variable aleatoria. Lo que tenemos aquí entonces es un experimento definido como arrojar dos dados. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un omega compuesto por 36 pares ordenados en los cuales el primer elemento del par ordenado corresponde al dado 1 y el segundo elemento corresponde al dado 2. Es decir, cada suceso elemental es un par ordenado. Ahora interesa la suma de los puntos de los dados, o sea, ya no nos interesa lo que sucede en el omega, ¿sí? Sino que nos va a interesar un elemento particular que lo vamos a definir como suma de los puntos de los dados. Es decir, que para este punto, suceso elemental 1, 1, vamos a tener como resultado el elemento número 2. ¿Sí? Para el suceso elemental definido como 1, 3, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener como resultado el número 4. Es decir, ya no nos interesa lo que tenemos definido en el omega, sino que vamos a definir dos funciones a las cuales le vamos a denominar variable aleatoria. Es decir, para cada omega podemos tener uno o más conjuntos que van a ser el resultado de aplicar una función de variable aleatoria al omega. Un caso particular podría ser, con el mismo omega, trabajar con la diferencia entre los puntos de los dados tomados en valor absoluto. Por lo tanto, para el 1, 1, ¿qué vamos a tener? Para el 1, 1, vamos a tener como resultado el 0, 0. Para el 1, 2 vamos a tener como resultado el 1. Es decir, para cada uno de los pares ordenados vamos a tener como resultado un valor de la variable aleatoria cuyo recorrido va a ser en este caso entre 0 y 5. Tomemos por caso otro experimento, arrojar dos monedas. Por lo tanto, si estamos arrojando dos monedas, el conjunto de resultados posibles va a estar dado por 4 sucesos elementales: cara, cara cruz, cruz cara, cruz cruz. Pero no nos interesan los sucesos elementales tal como están definidos en el omega, ¿sí? Lo que nos va a interesar ahora es contar el número de caras. Por lo tanto, entonces, cuando estemos trabajando con el experimento de arrojar dos monedas, definidos como sucesos elementales, el omega, que es el conjunto de resultados posibles, los sucesos elementales van a ser cara, cara cruz, cruz cara, cruz cruz. No nos interesa los elementos tal están dados en el conjunto de resultados posibles, sino que nos va a interesar la cantidad de caras. Por lo tanto, al cara le vamos a asignar
el número 2, al cruz cruz, suceso elemental, cruz cruz, le asignamos el 0 y al cara cara, cara cruz, cruz caras, le va a corresponder el 1. Por lo tanto, la variable aleatoria que estamos definiendo es la variable número de caras. El número de caras tiene un recorrido 0, 1, 2. En este punto quiero hacer una aclaración que es muy importante para tener en cuenta. Aquí estamos definiendo variable aleatoria, que es distinta a la variable que ustedes trabajaron en estadística descriptiva. En estadística descriptiva trabajábamos con variables discreta, continua, que resultaban de la observación o de la medición en la unidad estadística, ¿sí? En este caso, cuando estamos hablando de variable aleatoria y ya estamos en las unidades de probabilidad, la variable aleatoria es una función que asigna desde los sucesos elementales correspondientes al espacio muestra, a un valor dentro del recorrido de la variable en los números reales, de tal forma que lo que nosotros observamos, a los sucesos elementales, se le asigna un valor, ¿sí? Por lo tanto, la variable aleatoria es el resultado de una función, distinto a lo que veíamos en estadística descriptiva. Por lo tanto, cuando hablamos de variable aleatoria, nos tenemos que ubicar que ya estamos en la parte de probabilidad, mientras que cuando hablamos de variable a secas, estamos en la parte de estadística descriptiva. Bien, una vez que tenemos definida la función de variable aleatoria discreta y ya sabemos que vamos a tener un conjunto de valores de la variable que se le asigna según lo que resulta de lo que definimos en el espacio muestra, a cada valor de esas X le vamos a asociar una P de X, un valor de probabilidad. Esos valores de probabilidad, ya lo dije en la diapositiva anterior, esos valores de probabilidad, ¿dónde se calculan? Se calculan en el omega. Entonces, esas probabilidades para cada uno de los valores de X tienen que cumplir las condiciones de no negatividad y condición de cierre. La primera condición, que es la condición de no negatividad, es muy simple. ¿Qué significa? Significa que cumple una de las condiciones de la probabilidad, una de las propiedades de la probabilidad es que las probabilidades tienen que ser siempre mayores o iguales que 0. La segunda condición, que es la condición de cierre, es muy importante, ya que lo que nos está diciendo es que la suma de las probabilidades asignadas a los distintos valores de la variable es igual a 1. Si recién terminamos de decir que las probabilidades se calculan en el omega, y aquí estoy diciendo que la suma de esas probabilidades es igual a 1, la pregunta que les hago es, bueno, ¿la probabilidad de qué suceso es igual a 1? Bien, muy bien, la probabilidad del omega. O sea que la condición de cierre nos está indicando que estamos trabajando con el conjunto de todos los resultados posibles definidos en el omega. Es decir, que no dejamos nada de lado, estamos trabajando con todos los resultados posibles del experimento. Si volvemos con el mismo experimento de arrojar dos monedas y observar el número de caras, vemos que los valores de X asumen valores 0, 1 y 2. Y las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de X es 0,25, 0,50, 0,25. Bien, las P de X, o sea, las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de X, todas son mayores o iguales que 0. Y la suma de esas probabilidades es igual a 1. Por lo tanto, los pares ordenados 0, un cuarto, 1, un medio, 2, un cuarto, es una función de cuantía. Una función de cuantía describe el comportamiento de la variable discreta y sus probabilidades. Bien, una vez que tenemos definido la función de cuantía, ¿sí?, que es lo que le asociamos a cada valor de X
una P de X, vamos a definir la función de distribución acumulada. Bien, acá hago un paréntesis para que traten de pensar cómo estudiar la materia. Fíjense y recuerden que cuando hablábamos de estadística descriptiva, ¿qué teníamos? Teníamos una muestra, teníamos a la variable X y teníamos una distribución de frecuencia. En esa distribución de frecuencia era la cantidad de repeticiones de valor de la variable en una muestra. Y que teníamos las frecuencias absolutas y las frecuencias acumuladas, ¿sí? Siempre trabajando en una muestra. La forma análoga de pensar esto de frecuencia absoluta y frecuencia acumulada lo tienen que hacer en esta unidad, pero trabajando ahora con variable aleatoria. Y ya dejando de trabajar con frecuencia, porque no estamos trabajando con la muestra, sino que estamos trabajando con todo el conjunto de resultados posibles, por lo tanto estamos trabajando con toda la población y podemos calcular probabilidad. ¿Qué nos va a interesar ahora? Bueno, antes, en estadística descriptiva, nos interesaba cómo acumulábamos las observaciones, ¿sí? Cómo acumulábamos las frecuencias. Ahora lo que nosotros vamos a acumular, ¿qué va a ser? Va a ser probabilidad. Entonces, la función de distribución acumulada para una variable discreta va a estar dada en forma escalonada y lo que vamos a calcular es la probabilidad de que la variable X asuma valores menores o iguales que un X determinado. Como siempre, la función de distribución acumulada va a estar dada por partes. ¿Cuánto acumulamos en probabilidad hasta el primer valor de la variable? No tenemos nada acumulado en probabilidad. Entonces, para valores menores al primer valor observado de la variable, la función de distribución acumulada es igual a 0. ¿Cuánto acumulamos en probabilidad hasta el primer valor observado de la variable? 0. ¿Cuánto acumulamos en probabilidad después del último valor observado de la variable? Acumulamos 1. Es decir, que entre 0 y n acumulamos toda la probabilidad ¿de quién? Del espacio muestra, porque entre 0 y n son los distintos valores de la variable asociados ¿a quién? A los distintos sucesos elementales definidos en el omega. Por lo tanto, siempre que tenemos una función de distribución acumulada, tenemos que tener en cuenta que es una función que está definida por partes. Vale 0 para los x menores que 0, vale 1 para los x mayores que n y vale esta sumatoria, ¿sí? Esta sumatoria para los x entre 0 y n. Y hay que tener en cuenta que el extremo superior de esta sumatoria debe ser variable. ¿Por qué? Porque si decimos que en esta sumatoria va desde k igual a 0 hasta n, ¿cuánto nos estaría dando esta sumatoria? Si sumamos para todos los valores de x, y nos estaría dando 1, si estamos trabajando entre 0 y n. Por lo tanto, para que sea una función es algo que varíe, tenemos que tener en cuenta que en ese extremo debe tener el valor x que va a ir variando a medida que nosotros estemos definiendo la función de distribución acumulada. De la misma manera que en estadística descriptiva calculábamos el comportamiento medio de la variable, vamos a calcular ahora el comportamiento medio teórico de la variable aleatoria discreta. ¿Qué significa que estamos hablando del comportamiento medio teórico? ¿Por qué? Porque a cada valor de la variable estamos dando un peso, lo estamos ponderando por un peso que es la probabilidad. Si estamos hablando de un cálculo de la variable en la población, el cálculo promedio de la variable en la población, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos trabajando o estamos calculando es un parámetro. En este caso, el parámetro está definido como mu y el cálculo, cuando la variable es una variable discreta, está dada por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi por p de xi. Es decir, es la sumatoria de los productos de los distintos valores de la variable ponderado por sus probabilidades. ¿Cómo es el resultado de trabajar con todos los valores de la variable de la población, de todo el universo?
lo que estamos calculando es un parámetro. De la misma manera que en estadística descriptiva calculábamos la variancia como un paso para llegar al desvío, recuerden siempre que la variancia no es una medida de dispersión de la variable, porque la variancia, al estar elevado al cuadrado, modifica las unidades de medida de la variable. Es decir, si la variable es longitud y está dada en metros, la variancia ¿en qué estaría dada? En metros al cuadrado, y deja de ser una medida de longitud para pasar a ser una medida de superficie. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y saber que la variancia es el camino para llegar al desvío. Bueno, en esta diapositiva tenemos la expresión matemática de cómo calcular la variancia de una variable discreta para luego sacar la raíz cuadrada de esa expresión y llegar a lo que es el desvío.